Venga, vamos a meternos de lleno en dos de las revoluciones que sin duda marcaron a fuego el siglo XX en América Latina. Hoy vamos a analizar con detalle los casos de Cuba y Nicaragua, dos procesos que no solo cambiaron por completo sus países, sino que provocaron un auténtico terremoto en todo el continente y, la verdad, en el mundo entero. Una sociedad injusta, un pequeño grupo de valientes, un proceso que inspiró al mundo. Esta frase la verdad es que lo resume todo, captura a la perfección el espíritu de las historias que vamos a desgranar hoy. Relatos de opresión, sí, pero también una lucha feroz por forjar un destino propio. Pero a ver, antes de saltar a cada caso por separado, es importantísimo entender el contexto. Estas revoluciones no surgieron de la nada, ni mucho menos. Había un caldo de cultivo, unas condiciones muy concretas que se repetían por toda la región. Y aquí lo interesante es ver cómo todas estas piezas encajan. Estamos hablando de una desigualdad brutal, abismal en el reparto de la tierra y la riqueza. A eso le sumamos una dependencia económica enorme de las inversiones de Estados Unidos. Y claro, para proteger esas inversiones, ¿qué hacía falta? Pues regímenes autoritarios, dictaduras apoyadas por Washington que aplastaban cualquier intento de participación política. Al final, ¿quiénes pagaban el pato? Pues como siempre, los campesinos y los obreros. Y esta frase, que viene de la lucha nicaragüense, es que es potentísima. El águila devora su derecho a la tierra. Ilustra de una forma increíble cómo se percibía la situación. El águila, claro, es el símbolo de Estados Unidos. No se le veía como un socio, sino como una fuerza depredadora, que se comía los recursos y la soberanía de la gente. Bueno, pues con este panorama vamos a la primera chispa que hizo que todo saltara por los aires. Nos vamos a Cuba. Vamos a ver cómo se gestó este primer gran desafío al orden que existía en el continente. Si miramos la cronología, vemos que esto fue una carrera de fondo. Todo arranca con la lucha por la independencia de España, con gente como José Martí a la cabeza, pero ese sueño se ve frustrado enseguida por la intervención de Estados Unidos, que impone una república supervisada. En ese ambiente de dependencia es donde aparece un militar, Fulgencio Batista, y en su contra un joven abogado llamado Fidel Castro. Y ojo, su primer gran golpe, el asalto de 1953, fue un fracaso, pero se acabó convirtiendo en el inicio simbólico de todo. A ver, el asalto al cuartel Moncada militarmente fue un desastre, un fracaso absoluto. El plan salió fatal. Pero la reacción del régimen de Batista fue tan increíblemente brutal, con torturas y ejecuciones de más de 80 rebeldes, que convirtió esa derrota militar en una victoria política y moral para Castro. Durante su juicio soltó su famoso discurso «La historia me absolverá», que se convirtió básicamente en el manifiesto de su movimiento. Claro, Fidel no estaba solo en esto. Junto a él había figuras que fueron absolutamente clave. Su hermano Raúl, por supuesto, el médico argentino Ernesto Che Guevara, que acabó siendo un ícono mundial y un estratega fundamental, y Camilo Cienfuegos, un líder carismático salido del pueblo al que la gente adoraba. Pasan casi 20 años desde la victoria en Cuba, y una llama muy parecida prende en Centroamérica. Ahora nos vamos a Nicaragua, donde la lucha contra una dictadura familiar, ojo, venía de muy, muy atrás. Y aquí vemos un paralelismo que es brutal. Los antagonistas de estas historias son casi un calco. En Cuba teníamos a Batista, un militar que toma el poder por la fuerza. En Nicaragua, a la dinastía de los Somoza, una familia que durante más de 40 años trató el país como si fuera su cortijo particular. ¿Qué tenían en común? Pues todo. Eran corruptos, aplicaban una represión salvaje contra su pueblo y, sobre todo, eran incondicionalmente leales a los intereses económicos de Estados Unidos. La lucha sandinista fue una auténtica maratón. Podríamos decir que empezó simbólicamente con el asesinato a traición del héroe nacional Augusto Sandino en el 34. Décadas más tarde, en el 61, se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, para honrar su memoria. A base de operaciones muy audaces en los años 70, como tomar la casa de un ministro o asaltar el mismísimo Palacio Nacional, el FSLN fue ganando un apoyo popular masivo hasta que llegó la ofensiva final de 1979, que obligó al último dictador de la familia Somoza a huir del país. Y los héroes sandinistas, bueno, tienen como figura mítica e indiscutible a Sandino. Su legado fue la inspiración directa para los fundadores del FSLN, gente como Carlos Fonseca o Tomás Borge. Y de entre todos los combatientes, poco a poco fue destacando un joven llamado Daniel Ortega, que se acabó convirtiendo en una de las figuras principales, tanto en la lucha armada como después en el gobierno revolucionario. Muy bien, derrocar a un dictador es una cosa, pero ¿qué pasa al día después? Construir una sociedad nueva y enfrentarse a las consecuencias, eso ya es otra historia. Vamos a ver cuál fue el impacto inmediato de estas revoluciones.
En Cuba, el gobierno nuevo actuó a una velocidad de vértigo para desmontar todo el sistema anterior. Eso se tradujo en una reforma agraria súper radical, expropiando latifundios gigantescos y en la nacionalización de empresas clave. O sea, cortaron de raíz la dependencia económica con Estados Unidos. En Nicaragua el enfoque fue un poco distinto al principio, más social. Se centraron en campañas masivas de alfabetización para cumplir una de sus grandes promesas, en reafirmar la soberanía del país y, algo muy importante, en intentar unir a las distintas corrientes que había dentro del propio movimiento sandinista. Por supuesto, estas acciones, sobre todo las de Cuba, no se iban a quedar sin respuesta. Y aquí entra en juego un concepto clave, el embargo económico, que como vemos es básicamente prohibir cualquier tipo de comercio con un país para aislarlo y forzarlo a cambiar de políticas. Y este gráfico lo deja clarísimo. La reacción de Estados Unidos fue contundente y hostil. Contra Cuba aplicó un embargo económico total, que de hecho sigue vigente hoy en día, además de apoyar una invasión militar de exiliados. Con Nicaragua, la estrategia fue otra: financiar y armar hasta los dientes a un ejército de contrarrevolucionarios, la famosa Contra, para intentar derribar al gobierno sandinista desde dentro. Pero el impacto fue mucho más allá de la reacción de Washington. El triunfo de la Revolución cubana se convirtió en una especie de manual, en un modelo a seguir. Su ejemplo inspiró la creación de docenas de movimientos guerrilleros por todo el continente. De repente, grupos en Guatemala, Colombia, Perú, Brasil, tomaron las armas con la esperanza de poder repetir la hazaña de Castro. Se extendió la idea de que la revolución armada era posible en toda América Latina. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta final, la del millón. Décadas más tarde, con todas sus luces y sus sombras, con los sueños que se cumplieron y los que se rompieron por el camino, ¿cuál es el verdadero legado de estas revoluciones? Nacieron para acabar con la injusticia y la dependencia, pero se toparon con una hostilidad externa brutal y con sus propios demonios internos. Al final, nos dejan una historia increíblemente compleja que a día de hoy sigue generando un debate apasionado.